Señor. Bueno, centrando un poquito en el tema, yo creo que hoy día tocabas el tema, ¿cierto? De que dijiste internacional y toda esa cosa, ¿cierto? Contar un poquito a los asistentes que hicimos una especie de conversatorio con mi colega, con Francisca, la otra psicóloga, en Lima. Que también ha estado con Eh, nosotros. sí, también ha estado con ustedes, ¿cierto? Sí, en Lima sobre este aspecto de la violencia que ha estado ocurriendo mucho hoy en día en todos los países, ¿eh? No necesariamente ni en Perú, ni en Chile, yo diría que en todos los países está ocurriendo mucho el tema de la violencia. De repente uno asocia la violencia solo a lo físico, como el Claro. palmetazo, ¿cierto? La cachetada, y hay muchos tipos de violencia que de repente hemos podido realizar sin darnos cuenta, tal vez, ¿cierto? Como no teniendo el conocimiento. No sé si te ha pasado a ti, Cristian, a mí todavía me ha pasado incluso con personas que conozco, o tal vez cuando vamos, no sé, hacemos una salida, ¿cierto? Y conversamos, todavía me ha tocado escuchar gente que como que avala la violencia, como que dice, sí, sí, igual de repente le pego, yo de repente igual le doy, no sé, su cachetada, no sé si has escuchado eso tú. Yo todavía lo he escuchado, Su ¿eh? guate, Todavía, dicen, su ¿no? Su guate, guate, su su guate, paipe, su pipe, su sí, palmetazo. su palmetazo. ¿Tú has escuchado eso en alguna salida? Y muchas veces, Sí, incluso ¿cierto? su tate quieto, le dicen. Su ¿Has tate escuchado ese quieto. término? Su tate Sí, quieto. Sí, sí. pero sí ha escuchado, se ha escuchado. Todavía en este tiempo uno piensa que como que ya la violencia está arraigada y yo siento que todavía se avala mucho, se normaliza y Mm. después yo veo, de repente veo, ahora por ejemplo en las noticias, por el Facebook que hay tantas noticias, de repente tanta violencia, asaltos con golpe que le pegaron, la violencia hacia la mujer, que hay muchos, femicidios hay bastante y a pesar de todo el movimiento, ¿cierto? Que hemos escuchado, sigue habiendo muchos femicidios. Hay Claro. mucha violencia, de repente he escuchado de gente mayor y me dices que la calle está tan violenta, la gente hoy en día está tan violenta. Y de repente si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más atrás, vemos que nosotros mismos estamos normalizando la violencia, que estamos enseñando a los niños a resolver las cosas a través de la violencia. Y de repente ya se forma como una cadena, ¿cierto? Como un círculo, ya sin fin al final, ¿cierto? Que vamos, sí. Y de repente cuando estamos más grandes, o cuando nos pasa algo, ¿cierto? O pasamos por la calle y vemos alguna pelea, ¿cierto? Nos preguntamos Hay, eso, nos preguntamos. hay un video viral, no sé si lo viste, ¿Cuál? de una señora que está en el supermercado. ¿Mm? ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No? Ah, Sí, me acuerdo. Sí, lo vi también. y le Sí, tira que y le le pega pegan. una patada al carro y el Ah, caballero incluso responde al tiro, "Güey, ya no hay ni respeto por las sí. mujeres". Bueno, Mm. debería ser el respeto mutuo igual, ¿no? No Sí, tanto, o po. sea, sí hay que respetar a las mujeres, pero el respeto debería ser mutuo. Pero Mm. no, esta señora va y le pega la patada ahí al carro, el caballero le tira el carro encima, la señora se cae, y empieza la Creo que era el tole, como guardia, dicen. ¿no? Si no me equivoco, Y creo que el era el guardia guardia. también le pega a la Sí, señora, sí. Entonces sí, de repente. es un video viral, se hizo viral, sí, creo que fue hace 2 días, creo, y ya Sí, está circulando. sí, yo vi como la mitad y era antes de acostarme, me acuerdo. Y dije, no, ya, lo saqué. Antes de acostarme, como de estar viendo este tipo de videos, después ya me da el insomnio. ¿Te acuerdas que te decía yo que tengo insomnio? Que ya no lo voy a ver por ahora. Y ahí se me fue, ¿eh? Se me fue verlo. Pero sí, estamos en una sociedad súper violenta, si te das cuenta, súper violenta. Y de repente nos preguntamos, cuando estamos más adultos, ¿cierto? Cuando tenemos hijos, que no sé, que tienen problemas en el colegio, o ven Claro. violencia, no sé, hasta en la televisión. Y nos ¿Mm? preguntamos eso, nos preguntamos, oye, que está violento el mundo, ¿cierto? Tantas cosas que están pasando y de repente, si nos ponemos a pensar un poquito más atrás, cómo hemos criado también, ¿cierto? Y esto generalmente no es como, yo diría que no es como nuestra naturaleza, que seamos violentos tal vez, ¿cierto? No es que nosotros queramos ser violentos, pero si te das cuenta es como un contexto, el contexto entero, es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la Claro. gallina? Lo mismo. Si nosotros nacimos en una sociedad como violenta, es súper difícil salir de esto, ¿cierto? Salir de esto, este tipo de crianza, avalar la violencia, decir que esto es bueno, que esto es malo. Eh, ¿Cómo decirlo también? En el cerebro nosotros tenemos la función ejecutiva, que son los que nos inhiben ciertas conductas, ¿cierto? Que dicen, no hagas esto.
Y si de repente uno cuando es niño no tiene muy desarrollado esto, de ahí a que los niños no Claro. sean un poquito más, no violento, no diría que violento, pero más impulsivos, Mm. porque no tienen como muy desarrollada esta área que es normal a la edad que están ellos, ¿cierto? Se supone que cuando somos adultos, se supone que esta área en el cerebro ya se va desarrollando, tenemos más control inhibitorio, somos menos violentos de por sí. Se Pero supone. sí, sí, se supone. Es lo que debería, como lo que se espera, ¿ya? Mm. Pero cuesta, porque estamos en una sociedad incierta llena de violencia, que es súper difícil salir de esto también. Y lo vamos repitiendo por patrones, de que la abuelita Claro. antes nos pegaba, de repente, hoy en día igual se ha radicado un poquito la violencia hacia los niños, porque está como más visibilizada. Pero si me pongo a mirar más atrás, más atrás, más atrás, y el estilo de crianza era ese, de la correa, ¿cierto? Existía la correa. Yo me acuerdo que en Perú me hablaban de esto como látigo de piel de cerdo, creo que se llaman. Que ya me imagino, imagínate uno de esos ahí. eh, Me es encargo. fuerte, fuerte, sí. Y ya está más que estudiado, ¿cierto? Ya esto está, pueden buscar cualquier tipo de información acerca de las repercusiones que tiene la violencia. Y no es solo física, para mí así lo de menos el moretón o el dolor en el cuerpo, eso es como lo mínimo. Pero lo que ejerce a nivel de psicológico es súper, súper grave. Es súper grave, es complejo. Por eso yo digo que igual Claro. hay que poner ojo, ojo. No solo con nosotros, porque esto le puede servir de repente, no sé, como familia, yo sé que mi familia no es violenta, pero conozco, no sé, nosotros tenemos muchos conocidos de que la mamá o el papá de cierto amigo, no sé, le da sus palmazos, tiene un estilo de crianza medio violento. Nos sirve también como de repente yo escuchaba en una conversación, no, pero es que es malo pegarle a los niños, un ejemplo, yo les digo y me dicen, no, Claro. pero es que mira, yo he criado a un niño súper bueno, a puro, no sé, a puro, como dicen los niños, la chancla, que le tiran la chancla, la chala. He escuchado harto de los niños, ¿ya? Y de repente nos sirve para conversar con esta persona y darle una justificación con estudios, que avale, ¿cachai? No supuesto de que es que a mí me criaron así, mírame. No, es cierto, sirve mucho que escuchen este tipo de cosas porque no necesariamente para nosotros, si es que nosotros no somos violentos, pero sí en una conversación o tal vez unos comentarios que escuchemos podamos justificar por qué no es buena la violencia, por qué no es bueno la crianza maltratadora, Mm. ¿cierto? Porque Muchas hoy en veces día esto, escucha mucho. ¿Mm? muchas veces esto se justifica un poco a algunas personas agresivas con la frustración, ¿no? ¿Cómo con la frustración? Como que ¿Cómo así? se frustran y es que no me puede Mm, salir así y empiezan a golpear cosas. mm, Entonces, mm, igual genera una violencia. Por ejemplo, eh, hay veces que a uno le pasa, uno se frustra por situaciones quizás que no salen como uno espera. Y le da como esa, "Oh", o sea, mm. y lo primero que pesca, ¡Pah! la patada en la La puerta. patada, ¿cierto? Entonces, Es como que tú me bueno, decís como que explotan, ¿o no? Una cosa así. claro, como la explosión la transformamos, en vez de, no sé, tú me contaste que estabas muy ansioso en tu casa y de Mm. repente tuviste que comprarte una barra para hacer ejercicio, Sí, sí, ¿o sí, no? no, explotaba, sí, Entonces, exacto. claro, entonces mucha gente saca esa como frustración por esa explosión de cada uno, ¿no es cierto? A Mm, través de los golpes. Y muchas mm, veces eso no es, a ver, ya, hay una cosa que es el deporte, ¿cierto? Que el boxeo, que mucha gente dice, ah, yo en el mm, boxeo, entreno sí, boxeo y ahí o no sé, por el karate, pero ya otra cosa es ponerse agresivo, ¿no? sí, pues, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando pequeño hice karate y es todo lo contrario, uno piensa que, como dices tú, de la violencia es todo lo contrario, te enseña mucha Claro, a disciplina, controlar. a que la violencia no sea el camino. Si tú le preguntas a un campeón de karate, a algún cinturón negro, si te dice, te asaltan, entrégale las cosas. Si tu vida está en riesgo, defiéndete. Es como todo lo contrario, incluso ellos que manejan como la violencia, saben que la violencia no es una buena alternativa, saben que es un riesgo, ¿cierto? Saben que no se debería. Ya diferente a nivel competitivo, ya cuando compiten, ¿cierto? Que están de igual a igual. Claro, Pero ellos mismos que claro. ya controlan, ¿cierto? Este control inhibitorio, controlan mucho la Y violencia. de hecho, hay una película que es el remake de Karate Kid, ¿se llama? ¿Mm? ¿Ya? El karate Bueno, donde que trabaja el Jackie Chan, ¿no? el ¿Eh? hijo, claro, con el hijo de Will Smith, parece. Will Smith, claro. Sí. Mm. Y ahí el contrincante, claro, era todo al revés, pues era, no, hay que pegarle duro, hay que darle Sí, duro, po. y el otro no, pues le ayuda a controlarse él. Sí, Era a impaciente, eso, sí, quería, pero no, él le enseña que explotar. realmente Sí.
el controlarse influye en cada decisión de golpe que él quiera tomar. Sí, es importante saber esto porque de repente nosotros sin darnos cuenta, ¿cierto? Como te digo, estamos en un contexto violento, ¿ya? Sin darnos cuenta, pensando que es la mejor herramienta, somos violentos con nuestros hijos. Y después, ya cuando están grandes, criamos o padres, madres violentos con la familia, con los hijos, o todo lo contrario. Pasa Claro. que hay como dos extremos que pasa con la violencia. Una, que te haces más violento, otra que te haces muy sumiso, y tu autoestima baja, y típico, no sé si has visto, yo he visto harto en las noticias esta típica pareja o persona que siempre tiene parejas violentas, sale de una relación, por decirlo, que le pegaban, que había violencia, y va a otra relación con la misma dinámica. ¿Por qué? Porque empezamos a crear nosotros hijos Sí. con autoestima baja que son súper sumisos y por ende No, inconscientemente empiezan a buscar lo mismo, el mismo patrón que tenían con su papá de violento. Y de repente me ha pasado que de repente por amigas que yo he escuchado de amigas, ¿cierto? Y dicen, no, que sale de la relación tóxica que se escucha. Y después sale para entrar a otra, y después sale para entrar a otra, y así. Y uno que dice, pero lo ¿cómo? normalizan, ¿o no? Como que lo No, normalizan. y sin querer busca el mismo patrón que tenían en la familia. Si uno al final, cuando va creciendo, busca algo parecido a su familia. Ya es como inconsciente, que uno no es que uno esté pensando, quiero algo igual que mi familia. Pero sí, que imagínate tú creciste en un contexto súper violento. Esto obviamente con ayuda, puede salir, no siempre es así, ¿ya? Pero a una persona que no haya concientizado, que piense que la violencia es el camino, eh, sale de una familia súper violenta, sin querer va a formar o va a buscar una familia igual. Y ahí es donde va la cadena que te digo yo, que después se va repitiendo. Si tú ves, por ejemplo, estos estudios o de repente le preguntas a personas, no sé, imagínate que han estado con un delito en la cárcel, Claro. le preguntas cómo es su entorno y es el mismo entorno. Personas que asaltan, personas que se acuchillan, personas que se pegan cuando tienen problemas, entorno de pandillas, familias violentas. No es porque sí, no es como porque el niño fue violento o el adolescente o el flight, es cierto que se llama, que es violento, es así porque sí. Si tú te vas a su entorno, a su contexto donde él vive, donde está su familia, sus amigos, todo el entorno es violento. Y de Por ahí eso a cuesta que... sacar a algunos niños de ahí, cuesta. Porque Exacto. normalizan tanto ese contexto de violencia, de juntarse en la esquina a drogarse o a tomar o hacer muchas veces delincuencia, ¿no? Y lo van normalizando dentro de que van creciendo 9, 10 años de adolescente, difícil sacarle eso de su cabeza, y ya joven y van creciendo y ya más difícil. Entonces hay que saber ahí acudir a esos niños con especialistas a temprana edad, ¿no? Sí, sí, y el apoyo y lo que decía, ¿te acuerdas? Las habilidades para la vida, de cómo solucionar los conflictos, porque yo escuchaba a harta gente igual que avala la violencia por lo mismo y dice, mira, a mí me pegaron, ¿cierto? Me hicieron lo otro, y mira, ahora estoy bien, ¿cierto? Estoy súper bien, soy, no sé, estudié, estoy trabajando, tengo una familia, pero internamente no está tan bien, porque esto genera de verdad que la violencia a nivel neurológico cerebral genera secuelas. De verdad, es súper importante que se concientice esto. Por Mira, ejemplo, dale, ¿Mm? dale, dale. Dale, dale. No Dime, dime. simplemente para cerrar como las repercusiones, una que afecta el desarrollo y el crecimiento a nivel físico. Una persona que esté en un entorno violento no se va a desarrollar físicamente como quisiera. Esto ya está como súper estudiado. Disminuye el rendimiento escolar porque te decía que la violencia baja la autoestima, o sea, el niño empieza a ser sumiso, a no creer en él mismo, a sentir que es tonto, a sentir que le pegan porque él hace cosas malas. Imagínate, yo como niño, o tú como niño, o los que están mirando así se imaginan 5 años, y pongamos que rompe 3 platos, o se manda la embarrada, o bota la tele por casualidad, que es algo grave, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a botar la tele? Viene la mamá y le da unos palmetazos, unos combos, todo, imagínate. Después, ¿cómo va a ser como padre? Si es que le están diciendo que cuando él hace algo malo, le van a pegar, ¿ya? No quita, ojo, que de repente las personas piensan que no, los problemas, ¿cierto? Se solucionan conversando y de ahí que yo le converse y al día siguiente haga lo mismo, el niño no va a aprender al tiro. De repente uno piensa que uno le pega, le pega, ¿cierto? Y el niño va a aprender, ¿ya?
¿Por qué? Porque tienden a decir que tal vez la crianza positiva, que es la conversando, retándolo igual, obviamente, castigándolo de cierta forma, funciona, pero es más lento. Pero es por eso, porque el desarrollo del niño es lento, eso como que yo siento que no se entiende mucho. Esto que dice, es que no me funciona esto, es obvio que no va a funcionar al tiro. ¿Por qué? Porque el desarrollo del niño es lento, el niño está aprendiendo. ¿Ya? Por mucho que un niño le diga, hace esto, su cerebro a nivel cognitivo no está suficientemente desarrollado para comprender todas estas reglas, todo este control inhibitorio que yo te decía, que de repente yo le digo al niño, quédate quieto, y lo reto, le pego, lo castigo, le quito el celular, y no se queda quieto. Es obvio que no se va a quedar quieto, y eso es como que es súper importante investigar sobre esto, de que el cerebro del niño no va a comprender, porque como yo te decía, que las funciones ejecutivas que están en nuestro cerebro se van desarrollando, y a la edad de él no están desarrolladas. De ahí hay que, por más que le digamos, de ahí por más que le reteo, no, va a ir súper lentito, porque hay que entender que el niño es niño, que tiene Sí, un aprendizaje diferente, ¿ya? Y eso es súper... Y el niño siempre se va a querer estar donde se sienta que realmente lo hace bien, ¿o no? Sí, imagínate, en la casa, el mismo ejemplo, rompe plato. Ya. Rompió un plato por casualidad, que quería ayudar y se tropieza, no sé, pues, con un juguete y se cae y se rompe. O más que casualidad, pongamos que la mamá le dijo no juegue con los platos y jugó igual y se le cayeron. Ya. Ahora sí, con tu ejemplo. Y lo rompe. El tema es que lo rompe. Y la mamá, oh, que eres tonto, y le pega, oh, te dije que no jugares con el plato. Ay. Y después ese mismo niño, 9 años, 10 años, va a la calle y su amigo le dice, oye, sácale el Luca a tu mamá. El niño va, le saca Luca y se va de nuevo donde su amigo. Y su amigo, oye, súper bien, lo hiciste súper bien. Entonces, ¿dónde se va a querer sentir más a gusto el niño? ¿A donde se siente realizado? Aunque quizás sepa que está malo, pero lo va normalizando porque, pero lo hago bien. O sea, aquí en mi lugar, no en otro lado. No, Sí. Mi mamá me pega, mi mamá me reta, mi mamá es estricta quizás, y como niño quizás, a ver, sí debemos ser estrictos con nuestros hijos. Mira, y aquí quiero tocar un comentario que hay. Mira, yo sé que Marta Páez ha escrito, pero mira, este me pareció interesante. Lo voy a explicar un poquito para que ya. se... Yo estoy medio ciego, Cristian, así que si me lo puedes... Yo lo leo, ¿no? Dice, bueno chicos, mis padres sí nos pegaban con el cinturón, pero no era todos los días. Creo que era cuando lo necesitábamos. Somos siete de hermanos y todos terminaron sus estudios, pero hoy en día, ya no se les puede hacer nada porque ellos porque quieren mandar ellos, ahí está, y llamar a la policía, bueno, acá en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos. Pero, ¿sabes lo que estaba pensando? En que antes quizás no habían tantas herramientas. ¿Puede ser o no? Antes no habían tantas... Sí, Maribel toca un tema súper bueno, súper bueno. ¿Por qué? Porque yo he escuchado de mi mamá o sea, de mi mamá que su papá tenía un chicote. Quizás no era todos los días tampoco, igual que Maribel. O quizás hay gente que el papá ha sido así súper, que les pegaba por nada, o sea, tenía ganas y le pegaba, porque tenía que ser así la vida y súper y estricto y hasta muchas veces le decimos militar la cosa, ¿no? Así como que... Pero yo me imagino porque antes no habían todas estas herramientas que hay en internet, no habían tantos psicólogos, no habían tantos profesionales, porque ahora cada área psicológica tiene un psicólogo, o sea, un psicólogo dedicado a los niños, pero a niños con, no sé, problemas de aprendizaje, de comportamiento, ¿no es cierto? En el colegio mismo tenemos psicóloga de convivencia escolar, psicólogo del PIE, que son de integración escolar, tenemos la fonoaudióloga, que es un otro área de nuestro cuerpo. Entonces hay hartas herramientas, hartos profesionales. Entonces quizás no es tan necesario el tema de los golpes. Pero como el papá aprendió, el abuelo le pegaba al papá, el papá quería repetir, pero y muchas veces me ha tocado a mí. O sea, mi papá, gracias a Dios, nunca me pegó, o sea, y pobre de él que lo hiciera. No, mentira. Nunca fue de esos padres. Fue sí estricto, me supo guiar bien, pero nunca fue de los golpes. Ahora, yo con mi hija igual muchas veces tengo muy poca paciencia,
pero tengo que calmarme, tranquilizarme y no es que sea, bueno, le decimos nosotros generación millennial, ¿no? Porque generación Sí. de cristal, Como de cristal, sí, de cristal, exacto. porque no se les puede tocar. Pero no es eso, quizás hay otras formas que se han descubierto con el tiempo que son para guiar a los niños, a los jóvenes, y no necesariamente tiene que ser con la violencia. Buen O tema, estoy equivocado. Sí, 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 súper. Tú tienes un psicólogo dentro, Cristian, siempre te he dicho. Mira, me encanta hablar con la gente que está presente porque podemos hacer esto, ¿cierto? No sé si debate, pero una especie de ir compartiendo información. Como decía, yo soy experto en psicología, pero tal vez Maribel es experta siendo mamá o experta en su área y es súper importante conversar, charlar sobre estos temas, tal vez tengamos diferencia de opinión, pero es súper importante. O es diferente lo que piensa un psicólogo papá o mamá a un psicólogo Sí, sí, sí. sin hijos, porque Sí, es claro. súper importante. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo cuando hablo de estas cosas, ¿cierto? No hablo porque sí, de partida, no hablo como por supuestos, o porque mi amiga me dijo que mira, mi hijo creció bien. No, nosotros como psicólogos no podemos hablar sin fundamento. Nosotros hablamos en base a estudios. Y estos estudios se han hecho a miles de personas, donde han Te escucho, te estudiado escucho. el cerebro. Sí, sí. Y es bueno, porque, por ejemplo, en la primera parte que Maribel escribe decía que no, dice, mira, dice, pero no eran todos los días. Creo que era cuando lo necesitábamos, ¿ya? Esto es súper importante recalcarlo, cuando necesitaban. Yo, personal, no, y más que personal, ya según te, ¿cuándo un niño necesita violencia? O sea, esa es la pregunta. Maribel pone, cuando lo necesitábamos, nos pegaban. Un niño nunca necesita la violencia, a eso voy. Que de repente se tiende a... Y de ahí que viene lo otro, que encuentro mucho la razón a Maribel, que de repente, cierto que sentimos que los niños hoy en día están más rebeldes, están más llevados a su idea, ya no respetan a la autoridad, ¿cierto? A la autoridad en sentido de como padres, madres, se ha perdido este respeto. Incluso yo diría que como sociedad chilena es más todavía, porque yo cuando estaba en época de U tuvimos que hacer un estudio y me tocó entrevistar a niños que eran peruanos y colombianos. Y los niños mismos, eran de primero medio, me decían, es que los niños chilenos son súper respetuosos con los profesores y con los padres. Los niños colombianos y los niños peruanos me decían eso acerca de sus compañeros que eran chilenos. Tal vez nosotros como sociedad chilena, igual somos más incluso, más irrespetuosos como niños, ¿cierto? Pero eso pasa por otra cosa, no necesariamente la violencia, porque y lo recalco, que dice Maribel, me pone aquí, dice, pero no eran, bueno, estoy de hecho, mis padres sí nos pegaban con el cinturón, ¿cierto? Que hasta a mí igual me pegaban, yo tengo que admitirlo igual cuando pequeño, porque antes se avalaba la violencia como crianza, y no necesariamente es porque nuestros padres sean violentos o que nuestra familia sea mala, no, eso hay que sacarlo también, ¿ya? Claro. Porque como decía antes, la crianza era esta, si yo me porto mal, me van a pegar, a todos, ¿cierto? Y no necesariamente es porque nuestros papás sean violentos, sean malos padres, es todo lo contrario, porque ellos creían, incluso antes los psicólogos también decían que era bueno pegarle, si eso es súper, antes como sociedad entera, la violencia estaba avalada, ¿ya? ¿Qué pasa? Que acá Maribel pone, ya, entonces me pegaban con el cinturón, pero no eran todos los días, solo cuando no necesitábamos. Y eso es súper importante, o sea, con este comentario, ¿cierto? Uno está diciendo, me supongo, que los niños necesitan violencia y no, pues no es así, a eso voy. Cuando lo necesitamos, ¿por qué? Y te voy a poner un ejemplo. Ya, Maribel tal vez se mandó una embarrada en la casa, vamos a suponer que Maribel rompió alguno o se escapó de la casa, ¿cierto? Cuando era pequeña. Y eso para un niño necesita violencia, esa es la pregunta. O sea, ¿necesita que le peguen para poder regular al niño y hacer estas cosas, estas conductas? ¿O no? ¿O se puede hacer de otra forma? Eso es Buena súper pregunta, ¿no? importante. ¿Por qué? Porque la violencia es el camino más rápido, fácil, Claro. le pego, ¿cierto? Pero tal vez sentarme a conversar, tratar de que entienda el niño, negociar, castigarlo con ciertas cosas que le gusta, saber de mi niño, saber O el por qué. y saber con qué yo lo puedo regular, saber que si yo le quito el celular tal vez si va a aprender, pero o tal vez si, no sé, si lo reto de cierta forma, si va a aprender y de otra no, tengo que conocer a mi hijo para poder regularlo sin violencia. Y eso es lo que hoy en día la sociedad no te deja, porque no tienes tiempo de conocer a tu hijo, no tienes tiempo de conversar con él, no tienes tiempo de conocerlo emocionalmente por dentro. A eso voy, porque la violencia siempre va a ser el camino rápido, pero y ya se ha estudiado mucho que no es el Mira, correcto. Por eso, y me detengo, espera, Cristian, un poquito, porque es súper sí. importante entender esta Perdón. parte, porque de repente
uno piensa que la violencia es el camino y no, porque con esto Maribel me está diciendo ya, cuando lo necesitamos. O sea que hay ciertos momentos que el niño sí necesita violencia. Necesita. O sea, imagínate, como niño pensando en eso. Ya, no sé, hay ciertos momentos que me van a tener que pegar con la correa. Y no es así, eso es súper importante saberlo. Y entiendo también a los abuelos, a los padres que piensan de esta forma, ¿por qué? Porque tienden a compararlo con los niños de antes con los niños de ahora. Que los niños ahora, como te había dicho, que están como muy respetuosos con la autoridad, hacen menos caso, pero esto se debe a otra cosa, que de repente se tiende a confundir. Y es importante, por eso quiero terminar la idea, que la crianza positiva no se trata de que hacer lo que el niño quiera o que todo sea feliz. Un tipo de violencia también es no ponerle normas, no ponerle disciplina, eso también es violencia, porque no le estamos enseñando habilidades para la vida. Nosotros, si yo no le pongo normas a mi hijo, o yo no lo reto, o en la casa no hay disciplina, eso también es un tipo de violencia para el niño. Y eso es súper importante recalcarlo, que uno tiende a creer que la crianza que decimos los psicólogos, los profesores, los estudiosos, ¿cierto? Los que estudian este tipo de cosas, piensan los papás, la mamá, que es un estilo de crianza como todo feliz, que yo no tengo que tocar al niño, tengo que tocarlo con pinzas, como dices tú, como de cristal, y no, no, es todo lo contrario, yo tengo que ponerle disciplina, tengo que ponerle normas, tengo que retarlo cuando debo retarlo, pero también tengo que saber cómo hacerlo como adulto, cómo hacer esto, cómo llegar a mi idea, cómo retarlo de buena forma en el sentido de que poder regularlo. Y para esto, el papá, la mamá, la familia tiene que estar regulada. Imagínate si la mamá, el papá está mal regulado o es violento, después nosotros no queremos niños violentos si nosotros estamos siendo con él violentos. El niño está aprendiendo una forma de crianza y esto lo va a ir repitiendo. Y después el niño, yo me he encontrado con muchos casos que es violento en el colegio, que se pone a pelear, y de repente vi el mismo contexto en su familia y así, y se va repitiendo, y de su familia, 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 de su familia. Y eso ha pasado un montón de veces en el colegio. Oye, ¿por qué ¿Mm? este niño es violento? Mm. Y claro, vemos al papá Mm. agresivo o a la O la mamá televisión, agresiva. o la O, televisión que aprendió ciertas conductas que es bueno. Por eso es súper importante, y voy a ser como muy, muy repetitivo con esto, y el niño no necesita violencia. Pónganse a pensar hace un momento que le hayan pegado. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando mi mamá trabajaba y dejé la embarrada en el patio, me puse a hacer tierra, cosas con agua, con te tierra, escucho, te escucho. y me pegaron despacio, pero me pegaron. Pero también hay otra forma de regular, de enseñarme lo que es correcto, lo que no. Y es súper importante porque la violencia genera muchos traumas, muchos, muchos traumas. Por eso tengo mucho en este punto, ya que es súper importante entender lo que el niño no necesita violencia, pero sí necesita que lo regulen, sí necesita disciplina, sí necesita esos retos que de repente que yo me enoje también. Necesita Claro. que yo también me enoje, que no todo sea feliz. Y es súper importante esto porque de repente tenemos niños, lo veo mucho de octavo hacia adelante, Mm. súper desmotivados hoy en día, que la Es familia que hay no, que que no me formarse entiende, su que esto carácter, y ¿no? lo Ahí otro. empiezan a formarse. Sí, sí. Y estos niños, ¿cierto? Que decía Maribel, que sobre todo en Estados Unidos creo que pasa, que están súper rebeldes, están metidos en las drogas, ¿cierto? Y yo he visto incluso acá en Chile, en el liceo, hay muchos de estos niños que no están todo el día en su casa, que se escapan de la casa, que van a estos tipos carretes, que se empastillan. Hoy en día las drogas están a las manos, así uno puede conseguir como quiera, ¿ya? Y si yo conversando con estos niños, ¿qué pasaba? No necesariamente eran papás que no le ponían normas, sino todo lo contrario, eran papás que le pegaban. Y otra cosa era, o todo lo contrario, como te decía yo, que no le ponían disciplina, que no estaban ni ahí, se desligaban. No, Mm. él se cría solo, yo estoy todo el día trabajando, no tengo tiempo para él. Pero nunca, de todos los niños que yo vi en época de liceo, era una familia comprometida que estaba ahí con el niño, y no, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya no me funcionó, voy a hacer la otra cosa. No, eran o padres violentos, así, o muy restrictivos, ¿cierto? Muy estrictos, o era todo lo contrario, que está pasando mucho hoy en día, que los papás no se hacen cargo de sus niños, no, está ahí, o estoy todo el día trabajando, no tengo tiempo para conversar con él, no tengo tiempo para regularlo, ¿cierto? Y pasa. Y estos niños que habla Maribel, de que son más rebeldes tal vez, que son los niños cristal, como dices tú, Cristian, que esto, que si no yo te voy a llamar a los pacos, yo escuchaba a mi mamá. Si tú me tocas te voy a llamar a los pacos, ¿ya? Los pacos Por en los esto, carabineros, ¿ya? sí. Porque Es que es en como Estados dicen los Unidos, o niños, sea, como dicen los sí, niños. sí, Mm, los carabineros es la policía acá, es sí. como Ah, para ya, ¿verdad? traducirle un poco que ella es de Estados Unidos, entonces, los Sí. pacos es un término, no es vulgar, sino que es como, Sí, yo diría como despectivo, tal vez, ¿no? sí, despectivo Sí. a los carabineros que es la policía acá en Chile. Oye, mira, Como,
hay Por eso, unos... lo último, Cristian, disculpa, lo último. Por favor, disculpa a mí, Perdón, te es que estoy tengo interrumpiendo. que cerrar el tema porque este tema es súper, súper importante. Y de ahí a eso voy de que de repente uno ve estos adolescentes, como dice Maribel, que, no, que son como súper, no respetan a la autoridad, ¿cierto? Son rebeldes. Si tú te pones a indagar un poquito más cómo fue su infancia, y fueron estos tipos de padres tal vez que no le pusieron disciplina, no le pusieron normas, estaban todo el día trabajando, no tenían tiempo para él. Y obvio que después se espera que el niño tenga sus propias normas y después a la adolescencia llegan y nos dicen, es que no hace caso, es que no hace... Y en la infancia, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué hizo antes? ¿Cómo lo reguló? ¿Cómo le puso disciplinas? ¿Le puso disciplinas? Y ahí va, ¿cierto? Que es como una cadena. Y de repente, como antes, la violencia era el camino fácil, no tenía tiempo, le pegaba y, ya, y creábamos niños súper inhibidos. Y ahora está pasando todo lo contrario, que los niños se Es otra desinhiben, cosa. ahora están sacando todo lo que tienen dentro. Y es por lo Antes no mismo, porque... había, tú dijiste algo importante, antes no había tiempo. El Mm, papá llegaba, o sea, antes hoy en la día rutina igual. el papá trabajaba todo el día y llegaba y era a repartir, a repartir latigazos nomás, pues ahí Mm, a los hijos. Era exacto, sí. porque era de poco más de que, bueno, en mi caso, o sea, estamos hablando ya remontándonos muchos años atrás, o quizás alguno que nos está viendo igual, se siente un poquito identificado. Pero claro, el tema es que no había tiempo para andar conversando con el niño, quizás, pues y ahora menos, pues imagínate, ahora menos tiempo hay. Ahora trabaja el papá, muchas veces el papá y la mamá, y los horarios son distintos. Ahora hay trabajos part-time, hay trabajos que son por turno. Entonces, antes la mayoría trabajaba de lunes a viernes, de lunes a sábado en el Sí. día y listo. Entonces, Mm, ahora es necesario quizás conversar, pero buscar el tiempo, la instancia. Y eso es lo complicado. Mira, hay sí. muchos comentarios. Ahora sí, ahora sí. Damos gracias a la gente que Mm, está comentando, ¿no es cierto?, este tema, que es un tema interesante, que es muy importante tratarlo igual, que no siempre se trata también, muchas veces sí. se evitan estos temas de la violencia en la familia, en los niños, tanto Y es, psicológica como, sí. como física. Y es súper importante, Cristian, visibilizarlo y no normalizarlo en el Claro, sentido de que es obvio que a todos cuando pequeños nos llegaron palmazos, ¿cierto? O algún sí, reto súper violento. ¿Por qué? Porque, y como lo repito de nuevo, no es que nuestra familia sea violenta, que sean malos padres, malas madres, que a veces yo escuchaba en los matinales que hablan, es mala madre por esto. No, no, ¿ya? Es todo lo contrario, sino que antes se normalizaba este tipo de violencia porque sentían que era lo correcto, nada más que eso, no, no claro. estoy tratando de padres malos ni madres malas, sino que ahora es importante concientizar que la violencia se tiene que erradicar. Y el último ejemplo, y ahora leemos los comentarios. Ahora vamos a Dale. volver un poquito más farandulero, pero me gustó mucho lo vi en Instagram. Que no sé si escuchaste este caso de la Raquel Largandoña, creo que se llama, de que su Del hijo, hijo, sí, ya, que su hijo acuchilló, no sé, a su papá. al Ya papá. sí, no estoy muy metido en eso, ¿ya? Pero la cosa es que ya veía cada rato noticias y yo, chao, chao, como que no me importan esas cosas. Pero de repente Mm. vi una entrevista antigua de ella y le preguntan, es que las niñas, dijo, no, ¿qué? Dijo, en los colegios ahora tienen psicólogos, psicopedagogos, bla, 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 dijo, eso no sirve para nada. Antes, un palmazo y chao. Es una madre que tenía un estilo como medio violento, si te das cuenta. Y Mm. ahora tú ves, y después como que fueron al futuro. ¿Y qué hijo escribió? Y ahí estaba la niña que estaba metiendo no sé qué, el otro hijo metió en las drogas, que acuchilló a su propio padre, que estaba súper violento, ahora creo que está internado. Y ahí tú te das ahí dando cuenta, así como que mira, el estilo Claro. de crianza que tenía esta persona, mira a su hijo. A eso hoy como que de repente uno tiende a avalar pensando que es lo correcto. Y es súper importante que, como ustedes como padres, madres, ¿cierto? Pueden investigar, pueden escuchar, hay tantas charlas ahora contra la violencia, ¿cierto? Pueden debatir ciertas cosas, me encanta que de repente hablen y digan, mira, a mí me pasó esto y no sé, y me funcionó tal vez, ¿cierto? Sí, Y claro, ahora pues, como ejercicio, como, como tú dices, de repente tú das tips que pueden o no pueden servir, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es quizás súper importante. retroalimentarnos con la gente que nos Mm, ve, eso a mí me encanta sí, también, es muy, muy sí. bonito. Y ahora como ejercicio, ya es para que lo hagan, o lo pueden hacer en su casa o un ratito. ¿Piensan alguna vez que a ustedes le dieron un palmetazo o le dieron, como dices tú, ¿cómo se llama esto? Un guate, Un guate, ¿cierto? un Ya, ¿qué paipazo. hicieron? ¿Qué hicieron cuando le pasó esto? ¿Ya? Y si, ¿qué hicieron? Así, por ejemplo, no sé, a mí me pegaron un palmetazo cuando boté el sillón o cuando me escapé de la casa cuando tenía 12 años, no sé. ¿Ya? Si es que pueden ponerlo en el chat, después lo ponen. Porque es súper importante ir reconociendo que esto, que no, la violencia nunca va a ser el camino, sino que Claro. el camino más fácil, como decíamos. Ahora sí, Cristian.
Ya, vamos a leer algunos comentarios. Gente que han escrito, mira, Marta Paz dice, la gente no tiene conciencia de lo grave que es la violencia, tanto psicológica como los golpes. Y es verdad, vamos creando una... nos vamos creando conciencia, eso, la verdad. Nos vamos creando Mm, conciencia con eso. mm, Dice, yo evito que mis hijos vean esas noticias como la que hablábamos de la mujer, ¿no es cierto?, que le sí, pega al carro. Porque no es sano para ellos, claro, no es sano para los niños ver violencia en la tele. Los niños no entienden ni a golpes ni con perdón, insultos. A ellos hay que hablarles, es mucho mejor el diálogo, así se crían mejor. No porque a nosotros nos hayan golpeado, vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos, exacto. que es lo que Mm, estábamos hablando. sí. Dice también, comparte ella. Justo ahora a mi hijo Rafael se le cayó el play. Se asustó, pensó que Mm, le iba a retar, pero lo que hice fue recogerlo y ver si funcionaba. Y le dije que estaba bueno, que solo fue un accidente. Ahí yo tranquilo. Que mm, también es una buena sí, forma, porque sí. son accidentes que pasan de repente. Po. Mm. Y aparte que el niño motriz con movimiento, no controla su cuerpo tampoco. Es que Mm, yo siento que lo primero antes como de hablar de crianzas tal vez, así como, mira, yo no lo voy a retar, lo voy a pegar o si lo voy a pegar, es entender cómo se desarrolla el niño. Y de ahí que nosotros hablamos que la violencia no es buena porque hemos estudiado cómo se desarrolla el cerebro del niño, cómo entiende, cómo ve el mundo. claro. Y Y de ahí, cuando son pequeños, sí, mi hija de 3 años, muchas veces yo quiero que se comporte como una niña de 5 o 6 años, ahí cuando es es eso. una Súper. niña de 3 años que muchas veces ni siquiera entiende lo que estamos conversando. Pero entonces, ahí va. Muy buena parte, Cristian. A eso voy. De repente uno tiene que, en el psicólogo lo llaman como mentalizar, como ponerse en la mente del niño, ¿ya? Claro. Y ver, ¿qué queremos nosotros del niño? Queremos que se comporte como un adulto, como dices tú, o de un niño más grande. Y Mm, de ahí que nosotros hablamos de la violencia no del camino, porque hemos estudiado el desarrollo del niño a nivel cerebral, que es súper importante, ¿ya? Cómo reciben los estímulos, cómo aprenden, por qué hacen ciertas cosas y por qué no hacen otras cosas, por qué no entienden cuando yo les digo quédate quieto, por qué no lo entienden. A eso voy, que de repente uno tiene que saber que son niños. En el caso, un ejemplo del play que puso la mamá y que puso ejemplo. Pongámosles que yo soy el papá y le digo, no tires la manilla, ¿cierto? Porque se te va a caer. Y lo hace igual, y se le cae como acción. Obviamente es el- también lo voy a poder retar. Mira, te pero es dije, sabéis que ahora distinto. se echó a perder el play, te dije no lo hiciera, y él ir aprendiendo. Ahora tengo que regular tal vez la fuerza, o no sé, me voy metiendo en la mente del niño, ¿cierto? O tengo que quedarme un poquito más tranquilo, o acercarme un poquito más para que no se caiga el play. ¿Me entiendes? Que puede pasar, y no puede entender el diálogo, esto que yo te digo, es un camino más largo también, no es fácil. No significa que yo diciéndole al niño, al día siguiente va a estar perfecto y va a ser el niño mejor No, portado. claro. ¿Por qué? Porque como digo yo, el niño se va desarrollando y va aprendiendo. Incluso nosotros como adultos todavía nos seguimos mandando en barra, todavía seguimos aprendiendo. Y no va a Sí, po. venir, no sé, imagino mi mamá a pegarme una cachetada, Un guate, ¿cierto? un Un paipazo. guate. Claro. Sí. Claro, muchas veces nosotros, de hecho, me di cuenta el otro día a mi hija la reté y le dije, oye Javiera, ¿por qué tú haces eso y nunca más tienes que hacerlo? ¿Me entendiste? Y ella me dice, ¿tiste? Así como que me gasto un minuto hablándole para que entienda las últimas 2 palabras. Entonces dije, ya, no funciona esto, vamos a hacerlo y hay que hacerlo diferente, de una forma diferente. Oye, sigamos leyendo comentarios, mira. La hora pasa volando. Así que Sí, hoy, ¿verdad? Recién me di cuenta. hoy Valentina Poblete nos tapó con su comentario. Pero vamos a Bueno, ver. a ver, a ver. Buena para leer, o sea, para escribir. Yo creo Sí. que antes no se consideraba tanto el bienestar de los niños, niñas. Por tanto, no se pensaba en su bienestar. Entonces, los padres y madres de antes no se informaban acerca de la crianza respetuosa. Afortunadamente, hoy en día hay mayor información de aplicación del mismo, la cual implica un mayor énfasis y requiere que los adultos seamos más comprensivos y no repitamos modelos antiguos que no ayuden en nada a la crianza de los niños. Lo que yo te decía, ¿te acuerdas? Es Es mi que polola, psicóloga también, por eso sabe. también es psicóloga, ya. Sí. Mm. Entonces, Salí del tema, saqué el tema, sí. Sí. Y por eso te decía yo, Cristian, que es súper importante que como padres ah, mm, o familia no nos culpabilicemos tampoco. Ya es, saquémonos eso de primero, de que, oye, yo le di un palmazo a mi hijo la otra vez, soy mal papá, todo. No. Pero ya ahora que ya claro. estamos concientizando, que ya sabemos que no es el camino, practiquémoslo. Y como No digo, le un estamos camino diciendo a los difícil. papás que son mal padres, claro, le estamos diciendo Exacto. que O su pueden mamá, o su haber otros papá, o su caminos. abuelo, ¿cierto? Sí. Y Claro. yo creo que es más justificado, o sea, no quiero justificar la violencia, ¿cierto? Pero entiendo más antiguamente, porque antiguamente, hasta, como te digo yo, hasta los estilos de crianza que hablaban los psicólogos, los psiquiatras, era el golpe.
Antes todo era golpe, ¿cierto? Se porta mal, golpe, se porta mal, golpe, ¿cierto? A Y eso voy, incluso, que vivíamos una sociedad violenta antes. Y yo creo que ahora sí, igual, po, sino que se esconde, yo diría un poquito más, un ¿cierto? poquito más. Sí. Inclusive en el servicio militar se hablaba por años. Mi papá me contaba historias que en el servicio militar lo agarraban a combo, lo Mm, agarraban a varillazo, y ahora no se está humillaba, permitido eso. se Se humillaba, ¿cierto? También humillaba. se humillaba, y ahora no está permitido por lo mismo. Y ahí Ese es voy otro yo el tema. tema de la violencia. Hay mucho, para la otra yo creo que voy a traer las imágenes, ¿ya? Pero cuando a mí me dañan, me pegan constantemente, que esto obviamente es constante, no es que sea un palmazo y me va a dañar, ¿cierto? Pero ya sí, es parte del estilo de crianza, que semanalmente cuando hago mal, o como decía, creo que leí una por ahí que decía que no aprendía y me pegaban, que antes pasaba mucho, oye, eres tonto tú, ¿cierto? Pasaba mucho antes. Eso genera daños cerebrales que ya no se pueden recuperar después, eso es súper importante. Generan daños cerebrales que yo me voy a poner ya a la defensiva. Me pongo a la cuando es como instintivamente antes, cuando, Claro. no sé, cuando éramos nuestros antepasados, por ejemplo, cuando cazaban cierto tipo de animales, ¿cierto? Escuchaban un ruido o le pegaban, instintivamente nosotros nos defendíamos como los animales, ¿cierto? Antes, cuando éramos, no sé, pues, cuando vivíamos una época más antigua. Y eso va quedando, por eso de ahí que ahora viene el control inhibitorio, que es lo que yo te decía, que de repente no quita, un ejemplo, tú vas caminando por la calle, Cristian, y viene una persona y te empuja, así porque así. Y tú a lo mejor de repente te despiertas las manos, lo voy a empujar, voy a ver un combo, ¿cierto? Pero tiene este control, ¿cierto? Que uno va desarrollando. Que es como, no, la violencia no es cierto. Y es muy importante de pequeño ir desarrollando esto, que tiene fundamento en el cerebro, que está en el cerebro, está como, por decirlo, aquí. Está estudiado que está en ciertas partes de la función ejecutiva. Y eso se lo podemos enseñar a los niños de a poco. Y como te digo, los niños no van a aprender de un día a otro. El niño se va a seguir mandando en barras con decirlo esto, ¿ya? Pero es importante respetar su desarrollo, es súper importante respetar que el niño se va a equivocar muchas veces, que por más que le digamos, como dices tú, a lo mejor no va a entender a la primera y te va a repetir las dos últimas palabras, o se le va a olvidar lo que le dije, ¿ya? Pero entender, yo creo que la base para todo esto, lo que estamos hablando de crianza positiva, de la no violencia, me encantaría que lea un poquito, no sé, es estudiar el desarrollo del niño, cómo se da a nivel cerebral. Porque ahí vamos a entender que, por eso la violencia no sirve, o como dices tú, por eso le digo cosas y no entiende y se sigue mandando en barra. Claro. Y la violencia no va a hacer que no nos mandemos en barra. A lo que puede lograr la violencia es que se cree que está funcionando la crianza, es inhibir al niño. Que es que, quieto, y su autoestima ir bajando, 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 y no dejamos de desarrollar al niño. Y se tiende antes a creer que yo le pegaba y se quedaba quieto. Funciona. ¿Cómo me dicen que la violencia no funciona? Me decían. Si yo le pego y se porta bien, porque lo estoy inhibiendo al niño. Y eso no genera que no se desarrolle el niño, ni a nivel social, ni a nivel físico incluso. Eso Es es muy el otro importante. tema, que al final el niño no se va a relacionar con nadie socialmente, y al Sí. final vamos a crear puro un niño introvertido, poco sociable, con poca seguridad de sí mismo, y, y sin ninguna capacidad de desarrollarse quizás en el ámbito laboral después, porque Sí. puede suceder, Sí, y porque social. y social, más que laboral, bueno, eso puede repercutir en el Sí, ámbito laboral también, porque sí. claro, no vamos a elegir o no va a ser, a ver, no se va a atrever quizás a formar su propia empresa, no se va a atrever a tomar liderazgo de una empresa y aspirar a lo que uno aspira, ¿no es cierto?, que es ser jefe, ¿no es cierto?, por así decirlo. Entonces, un niño que lo golpeamos, formamos niños introvertidos que con poca personalidad, con poca palabra que sale de su boca, porque al final, cosa que dice, cosa que está mala. Y eso igual mata la mentalidad de un niño, de una niña, de un adolescente, que se va transformando en un joven muy inseguro, y al final termina en eso, en alguien que tiene muy poca sociabilidad. ¿Sociabilidad se dice? Sí, sociabilidad, Sí, o sea, sí. ¿Mm? ¿sí? Sí. No sé palabras técnicas, discúlpame. No, pero se entiende, si la cosa da lo mismo, Se la entiende. palabra, ¿cierto? Mm, Oye, mira, la profesora Carla Díaz dice: los hijos son lo que uno cría, son nuestro reflejo. mm. Profesora Carla Díaz, un Profe Carla, saludito. sí. Sí, un saludito a la Hay, profe hay, hay Carla. un dicho que dice: cría cuervos y te Que se sacarán. sacaran los ojos, sí. Me Igual, acordé de la palabra cría, no sé si vendrá al sí. caso.
Es que como Pero nosotros como familia le damos, como dice la profe Carla, son nuestros referentes, nosotros le damos las bases. Obviamente, no sé, te voy a poner un ejemplo. Nosotros le creamos las bases, pero no por eso vamos ¿cómo decirlo? A predecir que va a ser exitoso totalmente, ¿cierto? Porque hay claro, diferentes cosas en el contexto que pueden ir influenciando también, pero nosotros como familia le podemos entregar lo primordial que es la base del niño, la base, así como donde se tiene que afirmar, ¿ya? Y es súper importante esto, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que justifica la violencia, ¿ya? Y ahora, ustedes que están aprendiendo, pueden después investigar, ¿cierto? Cuando conversen con ciertos tipos de personas, pueden decirle, mira, ¿por qué no es la violencia? Porque de repente en charlas familiares o en conversaciones, cuando uno sale, ¿cierto? Queda ahí nomás el tema, ¿no? Es que la violencia no, y la otra persona dice, es que no es el camino. ¿Y por qué? No, porque se le trata mal a la niña. Pero si uno le da unos fundamentos que son estudios que ya están comprobados, es diferente, ¿cierto? Es diferente. Por eso es súper, súper importante poner hincapié aquí, a que la violencia nunca es el camino, y yo diría que para nada, es para nada. Por eso es importante, y sigo diciendo acá rato lo mismo, pero es que yo siento que así yo lo vi, ver el desarrollo del niño, pensemos como niños y ahí nos vamos a dar cuenta si necesitan violencia. Y como te digo el ejercicio, ¿cuándo tú necesitas violencia entonces? ¿Cuándo los niños necesitan violencia? Hacete esa pregunta. ¿Cuándo? ¿Qué tienen que hacer el niño para que yo le pegue? Con esta pregunta. Y si te das cuenta, nada justifica la violencia porque ¿cuál es el límite que tiene para que necesite el castigo a golpe, no? sí, y hay que tener cuidado porque se tiende mucho a creer, y yo he escuchado harto igual que el estilo de crianza positiva, ¿cierto? Este estilo de que no lo voy a retar al niño, como dices tú, como agarrarlo con pinza, de que todo es feliz, y no, yo igual lo voy a retar, yo igual voy a estar enojado, yo igual van a haber momentos que yo me enoje con mi hijo, que yo lo regule, que lo rete, que esté un poquito más firme, que me pida como a nivel corporal, emocional, que me vea enojado, también, o que hay un día que explote también, porque somos humanos. Eso no quita esto. Tenemos que ponerle disciplina, tenemos que ponerle normas, reglas, ya no implica que las va a poder seguir al pie de la letra por lo mismo, pero está en nosotros regularlo para que vuelva, como decirlo, como que vuelva al camino. Y esto tiene que Mira, empezar desde pequeño. Mientras más pequeño, mira, más rápido. Marta aquí nos comparte y dice, a mí me pegaban porque me costaba aprender a estudiar, lo que tú, creo que ese comentario que tú te hacías referencia en antes. Pero yo no Sí. voy a hacer lo mismo con mis hijos, todo lo contrario, yo les hablo, les enseño y tengo reglas para todo. Y mis hijos son unos excelentes niños, pelean como hermanos, pero ahí Mm, estoy yo para aconsejarlos y aprendan. mm. Me Excelente. encantó ese comentario. Porque, mira, Mm. abajo decía, déjame ver que está un Pelean como poquito. hermanos, pero ahí estoy yo. Peleamos, hermano. O sea, está diciendo, es que eso. De repente uno dice, crié súper bien a mi hijo y de repente se manda una embarrada en el colegio. Un error, ¿cierto? Un error, no se trata que un Sí. error y lo voy a avalar y no. Igual voy a tener que regularlo, respetarlo, ¿cierto? Pero son niños, van a pelear con Mm. su hermano, se van a mandar otra embarrada, ¿cierto? No sé, de repente, no sé, por ejemplo, van a botar cosas o van a gritar o van a hacer algún berrinche, ¿cierto? Porque son niños. Y yo tengo que estar ahí para regularlo. Yo creo que acá igual el problema también es, como te digo yo, la sociedad también, pues que tenemos muy poquito tiempo, estamos trabajando harto, los fines de semana llegamos muertos, yo me acuerdo el viernes uno llega y a dormir, así son las 8 9 y quiere puro descansar. Y no nos Mm. está dando este tiempo de conversar, de conocer a Mm. nuestro niño, como te digo yo, qué formas de crianza les sirve a él en el sentido de que cómo voy a retarlo si hace ciertas cosas, cómo me funciona a mí para que el niño pueda entender las cosas. Y eso va en el trabajo de cada padre. Y eso es lo difícil, porque hoy en día, según los estudios, se ven que los papás, las mamás no conocen muy bien a sus hijos. Y llega la adolescencia y ahí es donde explota todo, donde se dan cuenta de todo, ¿cachai? Como que en la adolescencia uno se da cuenta de todas esas falencias que tal vez pasaron cuando era niño, del sistema emocional, lo que faltó acá, que no le pusieron normas, que lo retaban, de repente ha pasado mucho. Yo me acuerdo cuando trabajaba con adolescentes, que llegaba el papá, como decías tú, este papá que llegaba a trabajar a puro pegar y a dormir. Y de repente cuando era más grande le ponía norma o le pedía que le converse, oye, pero ¿qué te pasa? Y el niño como que nunca sintió ese apego por el papá, porque nunca el papá se dio el tiempo de esto. Y ahora la adolescencia recién está haciendo esto, es como que el docente ya no va a estar ni ahí con estas palabras. Así como que Eso, ya eso que... pasa muy seguido, eso pasa muy seguido, muy seguido. Y Mucho. si lo podemos ver en algunos adolescentes también de nuestra escuela o fuera de nuestra escuela, y que ya a la edad de 13 años ya... Y las más afectadas de repente son, no sé si más afectadas, pero ¿Mm? se ve mucho en las niñas, ¿no? Que como que andan buscando cariño
y están en esta edad de justo que encuentran, que se enamoran del primero que pasa, puede ser, da lo mismo, como sea él, sino que le toma un poquito de importancia y ya es el amor de su vida y ya pololean, ¿no es cierto? A 13 años estoy hablando, 12, 13 años. Después a la semana se dio cuenta que no, así que vamos con otro y con otro pololo y con otro pololo, y eso lo vemos muy seguido y eso es puro falta, yo creo, a modo personal, pura falta de cariño del hogar, de que no sé, es algo que Es uno... tan, ¿Ah? es tan amplio el tema como te entiendo que de repente tipo, están entonces tantas cosas que pueden estar ya desencadenando la sería familia que... sería meterme en otro tema ya de hogar, ¿no es cierto? Del amor de casa. Pero son niños que en la adolescencia ya tienen baja autoestima y buscan cariño de donde sea en realidad. Y ahí vuelvo al ejemplo de que el niño a los 6, 7 años que se junta con su amigo, le roba 1.000 pesos a la mamá y los amigos lo avalan. Y oh, qué buena, ¿por qué? Porque con esos 1.000 pesos nos vamos a comprar dulces, nos vamos a comprar... y que después de adolescencia se transforma en comprar otras cosas, después en la juventud es comprar otras cosas y ya, como que ahí como suplen eso, decimos, lo que... se desvirtúa el Sí, asunto, ¿no es po. cierto? Sí, y ahí empieza a crecer. Y ahí uno se da cuenta que eso es lo que me gustó lo que dijiste, porque se amplia y se desvirtúa y al final no sabéis de dónde vienen todas estas conductas. Y de repente, si uno empieza a buscar, como un investigador, empieza a ir dentro, y uno va a la infancia siempre. Siempre llega a la infancia. ¿Qué pasó cuando niño? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y uno, como dices tú, se desvirtúa. Ya es tan grande el problema que ya no puedes atacar el problema en sí. Como que atacas la conducta, no sé, como dices tú, el niño le pegó al niño, ya. Claro. Pero si vamos más adentro, te das cuenta que hay algo mucho más atrás de por qué actúan así. Por eso yo Claro. siento que es súper importante jamás hablar de la violencia y como lo decía, yo creo que lo más importante hoy en día, de que o creamos madres o padres violentos con la familia entera, o al revés, le bajamos tanto la autoestima que va a ser una persona sumisa que va a avalar la violencia y va a crear una familia donde tal vez sea golpeado o golpeada. Y es muy importante porque yo creo que todos los padres criamos a nuestros niños para que sean felices en la vida, sin importar tal vez, como dices tú, tal vez si sea jefe o sea, no sé, profesional o trabajador, da lo mismo. O sea, al final yo creo que mientras nuestro hijo o hija esté feliz, él va a estar bien y muchas veces hacemos estas normas de pegarle para eso, para que diga que lo estoy educando. Pero sin darnos cuenta, de repente no estamos haciendo todo lo contrario y vamos a crear que esta persona genere una familia como infeliz, ¿cierto? Porque una familia que está inserta en la violencia no va a ser nunca feliz. O criamos personas sumisas, que va a estar siempre caído, cabizbajo, va a tener un marido o una esposa incluso que ha pasado igual, que les peguen o que sean así, Claro. toma. Y él no va a avalar eso, va a querer eso incluso porque lo criamos en un ambiente violento. O todo al revés, o que esta persona para solucionar sus cosas, violencia. Y de ahí yo creo que ahora tantos problemas de violencia en la familia, sobre todo, si se dan cuenta. Mucha violencia. Mira, Igual Marco, vi dime. que Marco pone, los golpes generan baja autoestima en los NNA. Sí, pero eso pasa mucho, como dice Michael. Explícanos qué es el NNA, por favor. Oh, se nos fue Michael. A ver, vamos a ver si lo recuperamos. Ahí está, volvió. ¿Ya qué te pasó? Es que aprieto botones. Como estoy conversando y paso a llevar botones. No fue ni mi gato ni nada, fui yo. Tengo que admitirlo. Sí. Ahora me enchufo de nuevo. Ya, ¿cómo estábamos mencionando? Michael decía de baja autoestima, ¿cierto? Claro. Y después dice, debemos ser el padre o madre que deseamos cuando niños. Eso es súper bueno lo que dice el colega ahí en Michael. Sí, eso pasa mucho. Sí, de repente. Es muy bueno eso de que de repente cuando niños nosotros queríamos un tipo así, queríamos un padre así, una madre así, ¿cierto? Y convertámonos en eso y nunca es tarde, nunca es tarde. Como te digo yo, antes se pensaba que la violencia era el camino, hoy en día no. Es importante empezar de a poquito a cambiarlo, ¿cierto? Cambiar el estilo de crianza. Como yo les digo, no se basen en lo que yo les digo, ¿ya? Si de repente sienten duda de lo que yo digo, busquen información, hay mucha información de que, y científica, como yo digo, a nivel cerebral ahora se está estudiando mucho la neurociencia, que se ve los traumas, las cosas en el cerebro. Y ahí ya no podéis refutarlo, ya no es una teoría nomás, ¿cierto? Y busquen información porque es súper importante. Un ejemplo, si yo les digo, no hay que avalar la violencia,
importante ya, ¿por qué? Ellos pueden buscar información, pueden consultármelo, pueden consultarlo con un profesional, ¿cierto? Busquen información y se van dando cuenta de a poquito. Y yo creo que lo fundamental es eso, es entender al niño, es entender cómo va el desarrollo del niño y de ahí todo para adelante uno va eliminando las cosas que hacía anteriormente. Es súper importante igual eso. Es súper, bueno, muy buen aporte del tío Michael. Tío Michael ahí. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Sí, gracias, Milton. Oh, no, fue muy buen programa. Estos capítulos han sido realmente muy buenos, donde hemos entregado información muy valiosa, muy importante.